con o sin la radioterapia de haz externo, con o sin la braquiterapia vaginal. Si está en el estadio 3B, se va a dar la terapia sistémica con o sin la radioterapia de haz externo y con la braquiterapia vaginal. En el estadio 3C1 y que tengan nódulos pélvicos positivos, se va a dar la terapia sistémica con o sin la radioterapia de haz externo con o sin la braquiterapia vaginal. Y igual en el estadio 3C2 es lo mismo, ¿no? Pero en el estadio 3C2, pues aquí hay nódulos paraórticos positivos, con o sin nódulos pélvicos positivos. Y ya en lo que es en el estadio 4A y 4B, pues va a ser terapia sistémica, con o sin radioterapia de haz externo, con o sin braquiterapia vaginal. Cuando la estratificación quirúrgica es incompleta, pero pues el estadio pues a nivel intrauterino es el 1A, G1 a G2, que quiere decir que tiene pues una invasión miometrial menor del 50%, sin invasión del espacio linfovascular y el tumor mide menor de 2 centímetros, pues se va a observar, ¿no? En cuanto al tratamiento ayudante, ¿no? Y si es el estadio 1A, G1 a G2 con invasión del espacio linfovascular o que mida el tumor mayor o igual a 2 centímetros o que sea estadio 1A, G3, estadio 1B y el estadio 2, se va a realizar pruebas de imagen. Si están negativas, pues si inicialmente fue designado como en estadio 1, pues se va a dar el tratamiento del estadio 1. Si inicialmente fue designado a nivel intrauterino como estadio 2, pues se va a dar el tratamiento del estadio 2. Pero si la imagen es altamente sospecha positiva, pues se tiene que confirmar mediante pues histología, ¿no? Para confirmar si tiene enfermedad metastásica. Y esto solamente va a ser en pacientes muy seleccionados. Y pues dependiendo... Perdón, Rosario, nada más para no ser tan detallado, no hay problema, todo muy bien. Nada más que la verdad endometrio es un poco complejo, hasta nosotros también a veces nos topamos con este problema porque si se dan cuenta hay opciones de tratamiento que parecieran en unas iguales y en otras varían, pero no hay una lógica de qué es lo que lo va cambiando. Entonces, en general, para ustedes lo que les tiene que quedar es, uno, que el tratamiento principal es la cirugía. Aquí estamos hablando de todas estas pacientes después de que se operan. Uno, la cirugía, y después de la cirugía, todas las pacientes que son operadas completas, que era lo que vimos en el anterior, pues se les va a dar tratamiento adyuvante, que puede ser vigilancia, o sea, no ser nada si es una enfermedad muy temprana. Puede ser solo braquiterapia, o sea, una radioterapia localizada solo en el área vaginal, una braquiterapia que es una radioterapia endocavitaria, o una radioterapia externa a la pelvis o quimioterapia, pero generalmente es vigilancia o radiación. La quimioterapia es raro que la utilicemos en etapas tempranas. Ahora, en esto que les están comentando aquí es cuando la paciente no se opera completo. Esto desafortunadamente en la consulta van a ver que es más común de lo que quisiéramos. Desafortunadamente hay pacientes que se operan con cirugías que les llamamos no oncológicas por muchos motivos, pero el hecho de que una paciente haya sido llevada a una cirugía y se le hizo incompleta la cirugía, eso es un factor pronóstico para la paciente porque no quitar las estructuras adecuadas de la forma que debe de ser nos va a limitar en la información que tenemos sobre la enfermedad y en la etapificación. Por eso es que se recomienda en algunos casos hacer imágenes y hasta volver a operar a las pacientes para poder tener la etapificación completa. Y con esto ya darles el tratamiento si requiere radioterapia, braquiterapia, vigilancia o quimioterapia o alguna combinación de estos tratamientos. ¿Ok? Entonces, ese concepto de cirugía no oncológica en varias neoplasias lo vamos a ir viendo. Y recuerden siempre que el primer tratamiento que reciba un paciente de cáncer va a impactar para siempre en su pronóstico.
y hay veces que con una quimioterapia, con una radioterapia o con ambas, no vamos a mejorar lo que se pudo haber hecho mal con la cirugía o con cualquier tratamiento inicial que se le haya dado al paciente. Por eso que sí somos muy, muy insistentes con que el paciente oncológico sea tratado por un especialista en oncología, ya sea que el tratamiento inicial sea cualquiera, pero sobre todo nos pasa mucho con respecto a la cirugía. Y endometrio, pues es muy frecuente porque es una neoplasia que es principalmente quirúrgico el tratamiento inicial y además en algunos casos se puede confundir con otras neoplasias o puede surgir dentro de un abordaje de otra patología, como por ejemplo miomatosis. Me acaba de pasar con una paciente operada por ginecología por miomatosis, reporte de patología adenocarcinoma de endometrio. Obviamente solo le quitaron el útero, se lo quitaron por laparoscopía y se lo quitaron en pedazos. O sea, mandaron como 4 pedazos de útero al reporte patológico. La verdad, no se pudo tener un reporte adecuado y tuvimos que enviar de nuevo a la paciente a cirugía onco a volverse a operar. Entonces, imagínense decirle a la paciente, te operaste, te hicieron una laparotomía y ahora te vas a tener que volver a operar porque no tenemos la cirugía completa. Ok, muy bien, Rosario. Bueno, aquí estaba cuando era sospecha o afectación cervical. Eso ahorita nos los podemos saltar, nada más que recuerden que la invasión al cervix hace la enfermedad más avanzada y todavía más avanzada cuando hay invasión a ganglios. Los ganglios son muy importantes en cáncer endometrial, por eso te van a hablar de la etapa 3. Antes prácticamente lo único peor que los ganglios aquí va a ser la enfermedad metastásica. ¿Ok? Sí. Aquí pues estaba la sospecha o afectación uterina. Sí, eso la verdad ya es más detallado, nada más que ustedes sepan que esto se tiene que evaluar con imagen, con la cirugía y de acuerdo al resultado es qué tratamiento se va a dar. Y lo mismo que les decía es radioterapia, braquiterapia, quimioterapia o en algunos casos combinación. Radioterapia con quimioterapia y a veces braquiterapia o uno de ellos nada más. Pero en realidad hasta nosotros tenemos un poco de controversia a veces sobre cuál es la mejor opción en una u otra etapa. Entonces, en realidad esto no es tan importante que lo sepan a detalle, pero sí que conozcan las opciones que hay, porque es importante que, por ejemplo, me sepan que en ovario no se usa la radioterapia en las etapas tempranas, pero por ejemplo en endometrio es muy importante la radioterapia dentro del tratamiento de las pacientes que son potencialmente curables. ¿Ok? Sí. Aquí pues era cuando eran serosos de células claras, indiferenciado o carcinosarcoma. ¿Por qué importaba ahí la histología? ¿Revisaste algo de eso? Sí, porque realmente pues los carcinomas endometrioides, que es el carcinoma endometrial que vimos ahorita, el tratamiento pues es de mejor pronóstico. Generalmente pues les va bien con la cirugía, si se detectan a tiempo, pues les va bien con la cirugía. En cambio, los no endometrioides ya se consideran de alto riesgo, tienen pues mayor mortalidad y realmente pues generalmente dan más, pues sí, más metástasis al momento del diagnóstico. Suelen de estar más avanzados. Por eso, como ven, hay un abordaje especial para las histologías no serosas, principalmente estas 4, el seroso, no endometrioide, perdón, el seroso, células claras, el no diferenciado o indiferenciado y el carcinosarcoma. Van a tener un abordaje especial y en algunos casos adaptamos el tratamiento solo a la histología. Ok, muy bien. Pues aquí están los regímenes de quimioterapia. Que pues solamente va a ser indicado para pues enfermedad recurrente o metastásica o que sea enfermedad de alto riesgo, como son las histologías anteriores. Y pues eso, la carboplatina con puequitacel, cisplatina con doxorubicina, ifosfamida con puequitacel, y aquí están pues los agentes que pues generalmente pues se dan más en enfermedades avanzadas o con las histologías, ¿no?
Hay también hormoterapia, como es el megestrol, tamoxifeno, los agentes con progesterona o los inhibidores de la aromatasa y el tamoxifeno. Se me olvidó comentarles que pues, en los pacientes que se detectan cáncer de endometrio jóvenes y que quieren preservar la fertilidad y quieran tener hijos, mencionaba que este es un tema pues bastante complicado, pues, porque obviamente la primera recomendación sería que se operara, porque las mujeres jóvenes que tengan cáncer de endometrio generalmente tienen pues síndromes genéticos pues que las hace propensas a tener otros tipos de cánceres. Y aquí pues la recomendación sería pues la cirugía, ¿no? La cirugía, pero sin embargo si ellas deseaban la maternidad, pues les hiciera el hincapié de que el tratamiento ideal sería pues la cirugía y mandarlas a estudiar a ver si hay extensión y descartar realmente que la enfermedad esté avanzada, ¿no? Eso mencionaba. Y que ese tema pues se platicaba en conjunto con pues con el ginecólogo, con el oncólogo y así, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Se me había olvidado. El seguimiento pues se va a consistir en revisión clínica y el examen pélvico con espéculo y bimanual, ¿no? Mencionaba que para los sobrevivientes de cáncer de endometrio, pues se va a citar a la paciente cada 3 meses a 6 meses durante 2 años, después cada 6 meses o anualmente por lo menos hasta el 5º año. Mencionaba que no se recomiendan las citologías vaginales, ¿no? Al menos que la paciente pues tengan síntomas, ¿no? Mencionaba que las recurrencias se dan dentro de los primeros 3 años posteriores al tratamiento. Eso sucede de un 68 a un 100%, y la mayoría pues suelen ser sintomáticas. Aquí se me fue. El CA125 mencionaba que pues se puede solicitar siempre y cuando en aquellos pacientes que tengan un cáncer de histología serosa o en aquellas con elevación al diagnóstico. Mencionaba que las pruebas de imagen en pacientes asintomáticas pues no se recomiendan, ya que detectan de un 0 a un 30% las recidivas, ¿no? Por lo cual pues no están indicadas de manera sistemática. Se puede realizar la TAC de tórax, abdomen y pelvis de manera semestral durante los primeros 2 a 3 años en pacientes con estadio 3 a 4 de la FIO. Y pues eso sería todo. Entonces, aquí para un tip para los seguimientos, lo vamos a seguir viendo en las demás patologías, es que en las enfermedades tempranas, generalmente en el seguimiento, es raro que se pida imagen. La imagen suele ir en la enfermedad avanzada, aquí como dice etapa 3 o 4, y en las tempranas, etapa 1 y 2, la imagen se pide de acuerdo a los síntomas o a los signos del paciente. Y van a ver un apartado especial de marcadores tumorales, pero para recordar, pues el CA125 no es diagnóstico, no es un marcador esencial en cáncer de endometrio, pero lo solicitamos, como bien dice aquí, en histología serosa y en las pacientes que lo elevaron como parte del seguimiento, pero no nos va a servir como un diagnóstico. O sea, en un seguimiento, aquella paciente que lo eleva, pues tenemos que confirmar esa elevación con un estudio de imagen. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, doctores? Ok, pues muy bien, Rosario, muchas gracias. Pues deja de compartir, por favor, tu pantalla. ¿Y quién sigue? ¿Quién tiene la siguiente presentación? Yo la tengo. CA de ovario es. Ok, entonces ya está listo, ya está habilitado para que puedas compartir tu pantalla. Muy bien. Ok, doctor, entonces vamos a continuar con el apartado de ovario. Para ustedes es muy, muy importante ovario porque es una de las principales causas de abordaje de pacientes con ascitis, que les va a llegar mucho y es diferencial siempre de tuberculosis peritoneal y de otros procesos infecciosos. Entonces, Jonathan, listo ya cuando quieras comenzar. Muy bien. Pues vamos a dar por iniciada la clase de cáncer de ovario. Mi nombre es Jonathan González Sánchez.
Y pues va a ser el contenido de la plática. Vamos a hablar un poco de epidemiología, de los factores de riesgo, el cuadro clínico, la histología, diagnóstico, la estadificación, tratamiento y un poco de pronóstico. En cuanto a la epidemiología, vemos que no es una enfermedad muy frecuente. En lo que es el 2018 a nivel mundial, se reportaron 300,000 casos nuevos, de los cuales se ocasionaron 185,000 muertes relacionadas a la misma. Tiene una tasa más prevalente en países de recursos ilimitados, donde constituye el tercer cáncer ginecológico más frecuente, rebasado por el CA uterino, por el CA cervicouterino, aunque este orden llega a cambiar en los países en vías de desarrollo, en los cuales el cervicouterino toma el primer lugar, seguido del CA de ovario y por último el de uterino, ¿no? La causa, si bien no es el más frecuente de los ginecológicos, sí es el que causa más muertes, ¿no? Por malignidad en este tipo de área. Constituye la quinta causa de muerte por cáncer en mujeres, solo después del pulmón, mama, colon y páncreas. Más o menos una de cada 70, mujeres serán diagnosticadas con este cáncer en algún momento de su vida, lo que constituye más o menos un riesgo de 1.37%. Los factores de riesgo principalmente son estos: la edad, arriba de 60 años, aunque hay varios estudios que evidencian un aumento del riesgo desde los 50 años, ¿no? Ya considerable. La raza caucásica, las nulíparas, las mujeres infértiles también son factores de riesgo. La menarca temprana, antes de los 12 años, y la menopausia tardía, después de los 52 años, también causan o son factores de riesgo. Algunos otros no tan claros: la dieta alta en grasas, el uso del talco contaminado con asbesto, como lo vimos en el caso del talco Johnson & Johnson en el 2018, en la cual se reportaron pues varios casos de CA de ovario en el uso de este producto, lo que obligó a indemnizaciones multimillonarias de esta empresa y la salida del producto, ¿no? La endometriosis también es un factor de riesgo, factores genéticos, principalmente asociado a alteraciones o mutaciones en genes supresores tumorales, principalmente BRCA1 y BRCA2, como lo veremos más adelante. También tenemos factores protectores, como son los anticonceptivos orales, la paridad. Por cada embarazo hay una reducción de aproximadamente el 8%. La salpingoferectomía bilateral constituye uno de los factores protectores más poderosos para esta neoplasia. La histerectomía reduce el 20% el riesgo, y la lactancia también el 30% en comparación de aquellas mujeres que no dan pecho. Hay también algunos factores controvertidos que no se ha establecido a ciencia cierta su asociación con esta neoplasia, como las mujeres que tienen el DIU, el dispositivo intrauterino, aquellas con el uso del talco, sin asbestosis obviamente, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de AINES de forma crónica, los abortos ya sean espontáneos o inducidos, o el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Hay estudios que están a favor, que son en contra, no hay nada concreto en cuanto a estos factores. Es de especial mención la predisposición hereditaria que se observa en esta enfermedad. Sabemos que aproximadamente más del 90% de los casos son esporádicos, el resto constituye una predisposición genética, una predisposición hereditaria. De esta pequeña fracción de mujeres, la mayoría, el 75%, van a tener el síndrome de CA de ovario, mama-ovario, perdón.
en la cual hay una pérdida de la función de los genes supresores BRCA1, BRCA2 y que tiene una transmisión autosómica dominante. La mutación de estos genes van a conferir un riesgo individual para el curso del desarrollo de esta neoplasia. En el caso del BRCA1, ubicado en el brazo corto del cromosoma 17, confiere un riesgo de hasta el 44%. Y el BRCA2, ubicado en el brazo corto del cromosoma 13, va a conferir un riesgo de hasta el 10%, ¿no? Hay otros síndromes clínicos hereditarios que predisponen al cáncer de ovario, como es el síndrome de Lynch. Como bien conocemos, este es un síndrome que resulta del cáncer colorectal sin poliposis hereditario y se asocia además de otros tumores como los de ovario, endometrio, útero y genitourinarios. La presentación más comunes que podemos encontrar la podemos dividir en aquellas que son agudas, en las cuales se suelen presentar ya en etapas avanzadas de la enfermedad y viene dada por la citis, el derrame pleural, la obstrucción intestinal y más comúnmente la presentación subaguda que puede obedecer a una enfermedad tanto temprana como avanzada, en la cual encontramos la presencia de una masa anexial, ya sea encontrada en el examen pélvico o en un estudio de imagen por los síntomas abdominopélvicos o por otra indicación ajena a la tumoración. Los síntomas abdominopélvicos es de lo más común, como el dolor y distensión abdominal y pélvica, la plenitud precoz, el estreñimiento, la urgencia miccional, otros como la lumbalgia, el estreñimiento también forman parte de este apartado, ¿no? Y algunos síntomas inespecíficos que pues para nada nos orientan a esta enfermedad, como es la fatiga, la lumbalgia, coitalgia, la hemorragia posmenopáusica, ¿no? Incluso también la tromboembolia venosa como presentación inicial del CA de ovario se han reportado y es muy infrecuente, pero se han dado los casos. Se puede presentar también de forma inicial como un síndrome paraneoplásico. Entre los más comunes es la degeneración cerebelosa, en la cual se caracteriza por un cuadro de mareo, de visión borrosa, diplopia, náuseas, vómito y que rápidamente progresa a disartria, ataxia y disfagia. Este es de aparición pues bastante rápido, bastante súbito y pudiendo causar daños irreversibles a nivel central. La polineuritis, la dermatomiositis, principalmente el eritema en heliotropo, como se muestra aquí en la imagen, un eritema de los párpados y de los surcos nasolabiales. Puede presentarse como una anemia hemolítica, una coagulación intravascular diseminada, como un síndrome nefrótico, como un síndrome de Troisiu, que es la aparición de una tromboflebitis que aparece y desaparece de forma súbita y que aparece en lugares distintos del cuerpo, y como una queratosis seborreica aguda, como lo muestra aquí en la imagen, lesiones con un componente inflamatorio bien circunscritas, hiperpigmentadas, ¿no? Principalmente en el eje axial del cuerpo, el signo de Lesse-Treut. Cerca del 90% o más de los casos va a corresponder a un carcinoma epitelial y el restante lo constituyen células derivadas de las células germinales, del estroma del cordón sexual. En esta plática pues haremos mención a lo que constituye el carcinoma epitelial. De estos se subdivide en 4 subtipos. El seroso, que constituye el 70% de los casos, el endometroide,
el 10, el de células claras, 10%, y el mucinoso como el más infrecuente, ¿no? Menor del 10%. Tienen algunas particularidades cada uno de estos subtipos. El celoso, digamos, mencionado, es el más común. Pueden tener cuerpos de samoma, que son aglutinación de los componentes de calcio intracelulares. Está asociado fuertemente a la elevación del CA125. En el caso del endometrioide se presenta en mujeres jóvenes, y está asociado, como su nombre lo dice, a la endometriosis. El mucinoso, en se caracteriza porque los niveles de CA125 pueden estar normales y muestran un patrón de quimiorresistencia, Y finalmente el de células claras, ¿no? Que es el más quimiorresistente de los subtipos mencionados, y contiene las células de Opnine. A veces se asocia también a la endometriosis y a la hipercalcemia. Las células de Opnine son, si no mal recuerdo, se mencionaban como las células en clavo, ¿no? En la forma de un clavo. El diagnóstico va a estar dado por, evidentemente, factores de riesgo, aunados a un cuadro clínico sugestivo, que muchas de las veces son síntomas muy inespecíficos y nada orientadores. Gran parte del diagnóstico va a constituir, o el abordaje más bien, en determinar la presencia de una masa anexial y o de marcadores tumorales elevados, ¿no? Si lo hay, se va a proceder a la evaluación quirúrgica, que nos va a servir para el diagnóstico histopatológico, para la estadificación y la citorreducción. Un componente importante, como hemos dicho, son los estudios de imágenes, que son los que nos van a evidenciar la presencia de una masa anexial, dentro de los cuales el más importante es la ecografía pélvica. Muestra una sensibilidad del 80 hasta el 100%, es operador dependiente, ¿no? También este estudio, y una especificidad también alta, del 94 al 99%. Hay ciertos componentes o características de la ecografía que nos harán sospechar si esa masa es de características malignas, como el hecho de que sea un componente sólido, que no sea hiperecoico, que sea nodular o papilar. La demostración por Doppler que el componente es sólido, la presencia de tabiques irregulares y gruesos, ¿no? Ya en el estudio Doppler, la masa o el componente sólido va a estar vascularizada, la distribución tortuosa o heterogénea de la vasculatura y menor resistencia al flujo vascular, y los shunts arteriovenosos nos van a dar o nos van a orientar sobre la malignidad de la masa observada. Un componente también importante es la presencia de marcadores tumorales, principalmente el de CA125, que es el biomarcador de excelencia para esta neoplasia. Va a estar elevado en aproximadamente el 80% de los casos. Su valor normal o el valor de corte es menor de 35 unidades. Sin embargo, en algunas guías mencionan un valor de hasta 200, principalmente las mujeres premenopáusicas, en donde suelen estar elevados por causas benignas como la menstruación, la ovulación, algunos otros padecimientos como fibromas, endometriosis, que hacen que se eleve a mayor de 35. Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 78%, aunque su rango suele ser bastante amplio, ¿no? El 25 al 90% por lo ya mencionado. Las guías del 2016 recomiendan derivar a todas aquellas mujeres con una masa anexial y un CA125 mayor de 35 unidades. Como herramienta de cribado, de tamizaje, es mala, ¿no? Por su sensibilidad baja y su valor predictivo positivo también bajo, que haría que muchas mujeres que tuvieran elevado este biomarcador por causas benignas se someterían a pruebas invasivas totalmente innecesarias, ¿no? Hasta el momento
no es una herramienta de tamizaje, puede ayudarnos para el diagnóstico, para dar el seguimiento y el tratamiento sí puede ser útil, ¿no? Pero para el cribado no. Otro antígeno utilizado es el antígeno carcinoembrionario, el cual nos va a servir en relación con el CA125. La división o el cociente entre ambos biomarcadores igual o mayor de 25, se ha mostrado que es predictivo de un CA de ovario primario en más del 82% de los casos. La estadificación se hace en base a la clasificación FIGO, en la cual lo marcan en 4 estadios. El primero de ellos es un tumor limitado a los ovarios. Se subdivide en 3, el 1A, en la cual no hay ascitis, el lavado peritoneal no se van a encontrar células malignas, no hay tumor en las superficies externas del ovario y la cápsula permanece intacta. Tiene una supervivencia de 5 años cercana al 90%. El 1B, y de igual manera no va a haber ascitis, no va a haber células malignas, no hay tumor en las superficies externas y la cápsula va a permanecer intacta. En el 1C ya hay un compromiso de ambos ovarios. El tumor se encuentra en la superficie de uno o de los dos con la cápsula rota y puede presentar ascitis con células malignas. Ya la supervivencia disminuye hasta el 81%. El estadio 2. Perdón, González, aquí al anterior nada más les voy a comentar algo. Vamos a irlo viendo por etapa. Si quieren, no hay problema que no lo tienes que desglosar. Nada más decir, la etapa 1 está confinada al ovario, con o sin ascitis. Al final, si tiene líquido peritoneal positivo, siempre va a ser de peor pronóstico. Lo otro, aquí, para que también les quede un poco la importancia de la cirugía, si una paciente tiene un cáncer de ovario limitado al ovario, pero durante la cirugía el cirujano rompe la cápsula, lo vamos a reetapificar, o sea, queda como una etapa 1A o lo vamos a cambiar a etapa 1C. ¿Qué piensan? No se retipifica, queda igual, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo entonces? O sea, si se dan cuenta, la etapa 1C dice cápsula rota. No dice si ya la encontraste rota. Entonces, si el cirujano rompe la cápsula durante el procedimiento, cambia a una etapa 1C. Y eso sí puede ser un criterio para determinar si la paciente va a recibir quimio o no va a recibir quimio. Ha pasado, desafortunadamente, hay pacientes que eran una etapa 1A, no iban a recibir quimio, pero como fueron llevadas a una cirugía no oncológica, el médico que las opera rompe la cápsula de la lesión y el hecho que rompa hace que exista riesgo de que las células se puedan diseminar. Tú mismo, González, ¿cuál es la forma más frecuente de diseminación del cáncer de ovario? Habíamos comentado que existe la por contigüidad, o sea, crecer a lo que está a un lado. Existe la forma de la vía linfática, la vía hematógena y la transcelómica. ¿Cuál será la de ovario? Es la de por contigüidad. Hay otra que es más importante. La más importante de ovario es la transcelómica. La transcelómica es a través de las serosas, en este caso peritoneo y pleura. Por eso es que hacen ascitis y hacen derrame pleural.
Doctores, para continuar, entonces el hecho de que una célula quede en el peritoneo es riesgo de que haya diseminación. Esas historias de los pacientes que dicen que el operar, que el abrir puede hacer que el tumor se disemine, pues obviamente no son correctas, pero en casos muy específicos, la manipulación del tumor, la forma en que se manipula puede aumentar el riesgo de diseminación. Esto aplica en ovario y aplica en sarcomas. Entonces, no es verdad, pero es parcialmente cierto. Ok, entonces podemos continuar. Muy bien. El estadio 2 ya se extiende a pelvis. En el caso del 2A, pues hay invasión a útero o a trompas. El B a otros tejidos pélvicos. Ambos no hay evidencia de células malignas en la citis. Y el grado C, pues sí hay evidencia de células malignas en el líquido ascítico. La supervivencia igual sigue disminuyendo a mayor estadio. Y el 3, el tumor puede afectar, ¿no?, a uno o ambos ovarios. Hay ya implantes peritoneales fuera de la pelvis o ganglios linfáticos positivos, ¿no? Marcadamente ya vemos la supervivencia menor del 50%. Y finalmente el estadio 4, en la cual hay metástasis a órganos distales. Puede existir derrame pleural, que histológicamente suele ser positivo y contener células tumorales en el mismo, ¿no? Ya en este estadio la supervivencia es aproximadamente el 15%. Una vez que tenemos una masa anexial evidenciada por imágenes que pueda o no tener características malignas, pero que esté asociado con síntomas sugestivos de la neoplasia, un elemento importante subsecuente es la evaluación quirúrgica. Como había mencionado, permite el diagnóstico histopatológico como tal, permite la estadificación a través de la histerectomía total y la salpingoferectomía bilateral, con la disección de los ganglios linfáticos tanto pélvicos y paraórticos. Se hace pues, la citología con los lavados pélvicos y de la superficie diafragmática y la homenectomía, ¿no? Esta es la forma tradicional de estadificar a los pacientes. Y la evaluación quirúrgica también nos permite la citorreducción de la neoplasia. Una vez que se hace la estadificación en base a la clasificación FIGO, se prosigue a la indicación de quimioterapia en los estadios tempranos 1 y 2, especialmente el 1C y el 2, se van a tratar con carboplatino y Plaxitaxel administrados cada 3 semanas durante 6 ciclos. Y la enfermedad avanzada 3 y 4 como adyuvantes y sometieron a la citorreducción primaria, ¿no? Hay algunos casos en los cuales los pacientes no son candidatos a la citorreducción, ya sea porque en la evaluación preoperatoria tienen comórbidos que los convierten en alto riesgo y que no pueden proceder a la extirpación quirúrgica de la masa tumoral. En estos casos, pues, la citorreducción primaria pues, no es una opción, ¿no? Cuando se logra una citorreducción óptima, definida como menos de 10 milímetros de enfermedad residual, se administra el carboplatino o cisplatino intraperitoneal más el paclitaxel de forma intravenosa por un total de 6 ciclos. Y cuando la citorreducción no es óptima, se administra tanto el platino y el Plaxitaxel de forma IV por un total de 6 ciclos. El pronóstico, pues en general es malo. Es una enfermedad que se conoce como la asesina silenciosa por el hecho de que no presenta síntomas de forma prominente. Cuando lo hace ya se encuentran en un estadio avanzado que hace poco probable la curación.
aunque ciertamente, como lo vimos anteriormente, sí hay síntomas, pero pues muy inespecíficos. El 80% con enfermedad temprana no van a tener recurrencia a los 5 años, pero como vemos en la imagen, en base a la estadía, a la etapa FIGO, vemos la supervivencia puede llegar a ser del 95 arriba del 90% de los estadios más tempranos y ser tan baja como menos del 20% de los estadios más bajos, unos estadios más avanzados como el 4. El seguimiento de estos pacientes se realiza cada 3 semanas durante los primeros 2 años, después cada 6 meses durante los siguientes 3 años y posteriormente se hace de forma anual. Se debe realizar estos seguimientos con la determinación del CA 125 y estudios de imagen si está indicado por la clínica. Como hemos mencionado, pues el CA 125 sí es una herramienta útil para el seguimiento de los pacientes, para determinar la respuesta al tratamiento. Forma parte también de una herramienta para el diagnóstico, pero no de tamizaje. Y bueno, es todo por mi parte. Ok, doctores, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Okay. Lo más importante de este tema es que vean, uno, que les llame la atención que, por ejemplo, en neoplasias como cáncer cervicouterino o cáncer de endometrio, hay signos o síntomas que hasta cierto punto se denominan como pivote, como por ejemplo el sangrado poscoital en el cáncer cervicouterino o el sangrado posmenopáusico en el cáncer de endometrio. Pero observen cómo en cáncer de ovario el cuadro clínico, ¿consideran que es algún cuadro clínico típico o clásico? ¿Cómo la ven? Ok, vamos a preguntar directo entonces, ya que todos quieren participar. A ver, ¿a quién anda por acá? ¿Guzmán? ¿Qué onda, Guzmán? ¿Acá andas? Sí, pues de hecho, tuvimos un caso el año pasado precisamente por eso. Bueno, al menos a mí no me ha tocado ver uno y la presentación pues prácticamente fue cuadros de oclusión intestinal y el crecimiento abdominal, pues más que nada, más no tenía ningún síntoma ginecológico, por así decirlo, ¿no? Como tal. Y era más que nada abdominales inespecíficos. Ok, entonces el hecho de que los pacientes se diagnostiquen con otras patologías hace que se retrase el diagnóstico. Van a ver en la consulta que muchas pacientes estuvieron en diagnóstico de colitis, de cistitis, de manejos antibióticos para infecciones de vías urinarias, manejos para problemas de enfermedad pélvica inflamatoria, colitis nerviosa. Entonces, obviamente un cuadro clínico así como inespecífico como lo pueden tener estos pacientes al momento de llegar con el médico de primer contacto, obviamente no piensan en cáncer de ovario. Por eso es que ante la persistencia de los síntomas o la falta de mejoría con el tratamiento inicial, de verdad piensen mal y por lo menos háganle el examen del ultrasonido de abdomen y pelvis a la paciente. O sea, al final de cuentas, la ventaja del ultrasonido es que es un estudio no invasivo, que no lleva radioterapia, que no lleva radiación, dosis de radiación, y además, pues es fácil y relativamente barato. Por lo cual, las mujeres, desafortunadamente, las estamos viendo que cada vez tienen cáncer a edad más temprana. En general, en toda la población está pasando, pero en ovario, pues va a ser un problema. Ok, entonces, muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, doctores? Entonces, ¿qué concluimos con el tamizaje? ¿Qué vamos a hacer de tamizaje en cáncer de ovario? No, realmente no hay una herramienta de tamizaje que haya mostrado un rendimiento
adecuado, ¿no? Entonces, un tamizaje debe de mejorar la mortalidad y debe de ser costo efectivo, y un gobierno, un sistema de salud tiene que ser capaz de poderlo aplicar. Entonces, hacerles ultrasonidos de abdomen, sea 125, tomografías a la paciente, pues obviamente no es costo efectivo, y como ya lo comentaron también en la sesión, puede aumentar más que nada la realización de laparotomías o biopsias innecesarias, que a su vez llevan complicaciones para la paciente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a terminar aquí la sesión, doctores. Nos vamos a ver el día de mañana. Y ¿quién sigue mañana, doctores? Sería cáncer de pulmón, yo, Jesús Espinosa. Ok, entonces, ¿estás de vacaciones, Jesús, o andas ya acá? Lo que pasa es que salí tarde del área COVID y me integré ya después. Ah, no te preocupes. Lo que pasa, ¿estás yendo en la mañana o estás yendo solo a COVID? Estoy yendo en las tardes al área COVID. Ah, ok. No, muy bien. Bueno, entonces continuamos mañana, y que se prepare también el siguiente por si terminaras antes. Ok. Ok, Entonces muy nos bien. vemos mañana. Mañana. Buenas noches. Mañana, gracias.